El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un protocolo nacional de bioseguridad y medidas que regirán durante la campaña electoral. Se elaboró conjuntamente con el COE Nacional y será socializado durante el próximo Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Clausura la presente sesión. Tras un receso luego de tratar otros temas de la organización electoral, quedaron solo 3 consejeros en el Pleno y fueron ellos quienes continuaron con la discusión y aprobaron el protocolo de bioseguridad que regirá para la campaña electoral a partir del 31 de diciembre. La inobservancia del protocolo lleva a que el principal perjudicado sea el mismo partido político que no lo observa. Lo único que puede estar consiguiendo es contagiados, y que ese contagiado, a la postre, 15 días después o 3 semanas después, no solamente él no pueda votar, sino más no pueda votar su entorno de gente sometida a cuarentena. Son normas que no han existido, respecto a las cuales no ha habido experiencia, y que se ajustan al gran desafío de realizar una campaña electoral en época de pandemia. Especifican en el documento que este protocolo es de aplicación obligatoria en el territorio nacional. Conscientes de la importancia de emitir lineamientos para prevenir la COVID-19 en eventos de concentración masiva que realicen las organizaciones políticas. Se especifica que las 2 únicas formas de actividad presencial durante la campaña electoral son las caminatas y caravanas. En todo momento los candidatos y la ciudadanía deberán cumplir con el uso obligatorio de mascarilla médica quirúrgica, distanciamiento de 2 metros y tienen que disponer de alcohol gel al 70%. En cuanto a las organizaciones políticas, estas deberán respetar el número de personas autorizadas y de vehículos, contar con insumos de contingencia, alcohol, mascarilla y promover la higiene de manos antes y después. Asimismo, las caravanas están sujetas a una planificación y coordinación con el organismo territorial respectivo. En las caminatas, los candidatos las encabezarán. En la parte central irá una bandera de 30 metros de longitud y los adherentes se ubicarán atrás. El flujo de personas deberá ser unidireccional y están prohibidas las entregas de artículos promocionales, así como también está prohibido interrumpir o parar la caminata. En general disponen que se evite la simultaneidad de eventos en la misma jurisdicción. Dicen que los espacios tendrán vallas y la Policía Nacional controlará las aglomeraciones y el cumplimiento. Las campañas se podrán cancelar de acuerdo a las alertas de riesgo de la pandemia que emita el Ministerio de Salud. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 12 universidades e institutos retornarán a clases presenciales a partir del próximo 18 de enero, dependiendo de la situación sanitaria del país. A pesar de que se ha aprobado su plan piloto, algunas instituciones solo habilitarán laboratorios para estudiantes que cuenten con autorizaciones de sus directores. Daniela Valencia informa. Las actividades académicas en instituciones educativas de nivel superior se retomarán de forma progresiva a partir del próximo año. Según la Secretaría de Educación Superior, hasta el momento 12 universidades y 5 institutos han aprobado su plan piloto para poner en práctica el regreso a clases de forma parcial. Sin embargo, deben cumplir con ciertos lineamientos. Por ejemplo, los estudiantes deben ocupar espacios, sillas determinadas para poder realizar un seguimiento epidemiológico de ser necesario. Esto es importante porque si fuera a darse algún tipo de contagios, tener identificado dónde estuvo la persona, por dónde se movilizó y con quién tuvo contacto. Esto nos permite mantener algún tipo de cerco epidemiológico y ir retornando poco a poco a esta nueva presencialidad. Temas importantes, evidentemente medidas de acceso, uso de mascarilla, medidas de bioseguridad, distanciamiento en uso de los baños, el no tener el uso de cafeterías y áreas, digamos, de convivencia por obvias razones. Según el secretario de Educación Superior, Agustín Albán, es importante que tanto universidades como institutos presenten sus planes pilotos para un regreso a clases de forma progresiva, pues de esta forma no se sacrificará el conocimiento de estudiantes cuyas carreras requieren de actividades prácticas. A las 17:30, el alcalde de Manta, Hussein Entriago, fue trasladado al Hospital Luis Vernaza de Guayaquil tras haber sido intubado y permanecer en coma inducido debido a las complicaciones pulmonares que le ocasionó el coronavirus. Entriago presenta una afectación de más del 70% en los pulmones, por lo que se debió optar por la respiración invasiva. El pasado 12 de diciembre, el alcalde confirmó que había dado positivo para COVID-19. Además, confirmó que su madre, quien también había contraído la enfermedad, se encontraba estable.
Que se recupere pronto y bien el alcalde de Manta. En los próximos días, en el mercado local estará disponible una nueva prueba para COVID-19 que promete brindar resultados más confiables y en menor tiempo. Esta herramienta permite medir cuantitativamente los anticuerpos generados por pacientes que han estado expuestos al virus. Esta es la Elexys Anti-SARS-CoV-2S, una prueba que permite detectar los anticuerpos generados por el COVID-19 en aproximadamente 18 minutos, con un alto grado de confiabilidad. Tan pronto terminen los trámites de desaduanización, estará disponible en laboratorios públicos y privados del país. Se debe tomar una muestra de sangre, llevar a un laboratorio, a los equipos COVAS-E de electroquimioluminiscencia, que están ampliamente distribuidos en el sector público y privado en todo el país, y en 18 minutos podemos tener resultados rápidos y confiables. La prueba promete ser una herramienta importante para detectar qué porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos y en qué cantidad. Podríamos tener sensibilidades cercanas al 100%, 99.98 específicamente a partir del día 14 de contacto con el virus y la especificidad también de 98.8%. El costo estimado de esta prueba en el mercado, aproximadamente $30. Clever Science, médico especializado en patología, destaca la importancia de conocer el nivel inicial de anticuerpos en una persona ya expuesta a la enfermedad antes de suministrar una vacuna. Nos va a poder a nosotros permitir evaluar la eficacia de la vacunación porque podremos medir exactamente aquellos anticuerpos que se están generando y que van a neutralizar efectivamente al virus y que son generados ya sea por el contacto con el virus o por la vacunación. Y pese a que la ciencia ha dado pasos agigantados en el hallazgo de vacunas y en este caso, en la creación de pruebas más efectivas, dice Sáenz que eso no debe ser entendido como que ya todo ha pasado. La gente no debe llevarse el mensaje de que la vacuna llega el día de mañana y que pasado todo va a volver a la normalidad. Hay que mantener las medidas de cuidado. Sin embargo, la prueba Elexys Anti-SARS-CoV-2S no detecta la presencia activa del virus, sino solo los anticuerpos de la enfermedad pasada, por lo que la PCR sigue siendo la prueba más efectiva para conocer si se es o no portador del virus. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La actividad comercial aumenta en Guayaquil a pocos días de la Navidad. Los centros comerciales son los lugares más visitados por la ciudadanía. Los comerciantes aprovechan las festividades para vender sus productos. Joana Ramos informa desde uno de los centros comerciales de Guayaquil. Último fin de semana antes de Navidad y la actividad comercial aumenta en todo Guayaquil. Y justamente es en los centros comerciales donde se puede ver este flujo de personas que buscan adquirir esa última compra para regalar este 24 de diciembre. Algunos centros comerciales han decidido extender sus horarios de atención para así evitar aglomeraciones. Hay que recordar también que dentro de estos locales hay personal del municipio y personal del centro comercial controlando el aforo para evitar aglomeraciones, pidiendo el correcto uso de las mascarillas y también justamente para que una vez que se cumpla el aforo que cada centro comercial tiene, las personas que todavía no han podido ingresar esperen afuera y luego lo pueden hacer con total normalidad. Se controla también, aparte del uso de la mascarilla, el uso del alcohol al ingreso de cada local comercial. Entonces, si usted todavía no ha hecho esa compra para Navidad de última hora y necesita ir ya sea a un centro comercial o la Bahía, que es otro de los sectores tan conocidos aquí en Guayaquil, para hacer compras, hágalo con tranquilidad, pero evite aglomeraciones, no lleve a toda la familia y si puede evitar el uso del vehículo, mucho mejor, puesto que ya se registran aglomeraciones también vehiculares en varios puntos de la ciudad. Esta es la información. Más noticias, amigos. La Fiscalía sí procederá con la investigación a los miembros de la función electoral tras recibir el pronunciamiento que le había solicitado la Corte Nacional de Justicia. El documento aclara que el iniciar una indagación previa no violenta el Código de la Democracia.
Es el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado. Dice que se procederá con las investigaciones previas en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tras las denuncias presentadas por presuntos actos irregulares en el camino a las elecciones generales. Días atrás, la fiscal Diana Salazar remitió una consulta a la Corte Nacional de Justicia para saber si puede iniciar investigaciones en contra de las autoridades de la función electoral. La Corte le respondió que aunque solo los magistrados de la justicia ordinaria pueden realizarle consultas, dada la trascendencia del tema, su presidencia iba a elaborar un criterio jurídico que le puede enviar. El texto fue remitido este viernes a la Fiscalía y tras analizarlo, la entidad en un comunicado oficial informó que puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el Código Orgánico Integral Penal para investigar a cualquier persona, incluidos los consejeros y jueces electorales, sin que ello incurra en la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 19 del Código de la Democracia, pues no implica la instauración de un proceso penal en su contra. El inciso al que hace alusión señala lo siguiente: mientras ejercen sus funciones, los consejeros y jueces no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género, sin autorización del Pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral por requerimiento de la sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia, de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en los casos de violencia intrafamiliar en los cuales no se reconoce fuero alguno. A la Fiscalía General del Estado llegaron varias denuncias en contra de los miembros de la función electoral. Silka Sánchez, vocera del Movimiento Justicia Social y de la candidatura a la presidencia de Álvaro Noboa, ingresó a la Fiscalía el 25 de noviembre una denuncia por presunto desacato en contra de los consejeros del CNE por no acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, en la que se emitieron medidas de reparación integral para que se puedan realizar las primarias y escoger candidatos para los comicios, inscribirlos y calificarlos. Luego, el activista político Fernando Balda también denunció a los vocales electorales del CNE por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esto después de que el juez del contencioso, Ángel Torres, asegurara en declaraciones públicas que en Guayaquil se había realizado una reunión entre líderes de organizaciones políticas y varios consejeros del CNE, en la que se habría fraguado una conspiración para impedir la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa. Luisa María Heredia, 24 horas. Según el Observatorio Legislativo, la credibilidad de 2% de los asambleístas se debe principalmente a los escándalos de corrupción en los que se los ha visto involucrados. A esto se suma el cuestionamiento a su trabajo legislativo y de fiscalización. La lista es de 54 legisladores que son investigados en su mayoría por concusión y tráfico de influencias. Aunque hay casos, por ejemplo, de delincuencia organizada, lavado de activos y peculado. Según etapa procesal, uno de estos casos se encuentra en instrucción fiscal y es el de Karina Arteaga por concusión. 52 se encuentran en investigación previa y uno ha sido sentenciado, que es el caso de Gabriela Cerda por peculado. Más del 90% de investigaciones que siguen en investigación previa quiere decir que algo está ocurriendo en la Fiscalía. Además, la baja popularidad de la Asamblea se centra en su trabajo legislativo, pues el 24,3% de las votaciones en el Pleno se refieren a la aprobación de acuerdos y resoluciones y un 18,1% a la aprobación de leyes. En este periodo se han presentado 876 proyectos de ley, pero el 71% de ellos son reformas a leyes existentes y el 70% son documentos que no superan más de 11 artículos. Los asambleístas están presentando proyectos de ley únicamente por presentar para que al final del año digan, miren, sí trabajé. Si encima usted le añade una falta de liderazgo de quienes conducen la asamblea, una falta de conexión de los integrantes de la misma. De los más de 30 juicios políticos que se han presentado, solo 6 terminaron en censura y destitución. A esto se suma la falta de compromiso de los asambleístas para asistir a las sesiones. Más de 100 asambleístas han ausentado a más de 100 votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Existen asambleístas como Carla Cadena, Wendy Vera y Fabricio Villamar que han faltado a más del 30% de las votaciones realizadas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Estos asambleístas no han sido sancionados y la ley tampoco prevé sanciones. Para eso está el CAL. Esa es la razón de ser. Muy pocas veces se hace porque todo el mundo miente en la justificación de la ausencia. Este periodo legislativo concluye sus funciones en mayo de 2021. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Médicos de zonas rurales le piden al gobierno la cancelación del bono geográfico que perciben para costear los montos de transporte que tienen que llegar a sus comunidades.
Quienes están en la Amazonía ecuatoriana registran mayores complicaciones. Caminar durante horas, hacerlo en zonas de difícil acceso, rentar una camioneta o una motocicleta, tal vez una lancha o tomar un vuelo para llegar a los puntos más lejanos del país. Esto es lo que tienen que atravesar los médicos rurales y están felices de hacerlo. Es la única forma de llegar a los dispensarios de salud que se ubican en las zonas más alejadas de Ecuador. Pero este grupo de al menos 10.000 médicos, que a veces incluso deben costear el traslado en improvisados vehículos de sus propios pacientes, no han recibido el bono geográfico que el Estado les da para reducir en algo, lo que significa movilizarse hacia estos puntos. Samael está en Sucumbíos. Fue imposible realizar una entrevista por la conexión de internet. En este sitio no hay señal telefónica y para conseguir enviar este video, tuvo que caminar y encontrar señal en la casa de uno de los miembros de la comunidad. Necesitamos transportarnos desde Lago Agrio, desde el centro de Lago Agrio, hasta acá, gastando aproximadamente $50. Desde un taxi hasta el centro de Lago Agrio no hemos recibido ni un solo pago. ¿Para qué utilizamos este dinero de lo que son los bonos geográficos? Justamente para esto, para podernos transportar de esta manera a las comunidades. Son 15.000 los jóvenes que no han recibido el bono, 5.000 que hace muy poco terminaron la rural. Se suma el grupo de 5.000 jóvenes más que comenzó en enero y el que acaba de ingresar en octubre. Ellos reciben un sueldo de $873 más el bono geográfico que va del 10 al 20%. Conocen que tras una disposición del Ministerio de Trabajo, varias de las zonas que eran consideradas de difícil acceso han sido retiradas de la lista, por lo que ya no recibirán el bono. Sin embargo, cada una de estas plazas son de difícil y extremadamente acceder a estos centros de salud. Yo creo que las autoridades desconocen el tema de cómo llegar a los centros de salud. Estos jóvenes que están orgullosos del trabajo que realizan e incluso de los obstáculos que deben atravesar para llegar a sus comunidades y hacia sus pacientes, quieren continuarlo haciendo sin que los obstáculos sean económicos. Hemos caminado como 5 kilómetros, pero bueno, lo importante es llegar. Dayana Monroy, 24 horas. Casas de 2 y 3 habitaciones desde $59.000 forman parte de uno de los proyectos habitacionales de bajo costo para que la ciudadanía cumpla su sueño de tener casa propia. Los interesados pueden acceder a créditos hipotecarios con tasas de interés preferenciales. Se trata de viviendas de bajo costo, pero con acabados de calidad. Cada una cuenta con cocina y baños con mesones de granito, ventanales de piso a techo, piso flotante. Algunas son de hasta 3 dormitorios, casas a las que la ciudadanía puede acceder a través de créditos hipotecarios de la banca privada con intereses preferenciales, pues forman parte del fideicomiso de $1.300 millones al que el gobierno aporta con un 40%. El segmento 2, que ya son viviendas que van entre $23 y $40.000, que tienen todavía un subsidio parcial del Estado, que es un bono de $6.000 para aquellas familias que no superan un ingreso mensual de $1.000. El segmento 3 que va de 40 a 70 y el segmento 4 de 70 a 90. Como este proyecto ubicado en Pomasqui, al norte de Quito, hay un total de 800 registrados. Para acceder a ellos, los ciudadanos deben demostrar que no tienen vivienda propia. Una tasa de interés del 4.99, una cuota de entrada del 5% y la deuda se puede diferir hasta 25 años. Estas condiciones hacen que sea la primera vez que puedan pagar las cuotas más bajas y esta cuota sea similar al arriendo de la vivienda. Los promotores tenemos promociones especiales en las cuales nos estamos haciendo cargo de pagarle 3 meses del crédito hipotecario. Según el ministro Recalde, el gobierno nacional concluirá su periodo con un total de 42.000 viviendas totalmente subsidiadas. Con este fideicomiso se beneficiará a 40.000 familias más. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En el marco del caso Gabela, la Fiscalía General del Estado pedirá a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la realización de una audiencia en la que se solicitará la reapertura de la investigación previa por el presunto delito de peculado en contra del exministro de Defensa Javier Ponce y 18 personas más por el proceso de adquisición de los helicópteros DRUF. La mencionada investigación fue desestimada y archivada en 2016. Por ello, la Fiscalía General afirma que agotará las vías necesarias para buscar la verdad procesal.
Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de hoy en una vía intraparroquial en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Un bus perdió pista y cayó a un barranco, dejando un saldo trágico de 6 fallecidos y varios heridos. Cerca de las 14:30, un bus de la cooperativa Transmul perdió pista y cayó a un barranco. Nosotros estuvimos cortando la hierba acá abajo y tratamos de venir a ver si le auxiliamos a los heridos, pero fue algo imposible porque no se pudo ayudar porque ellas se encontraban muertas. Simplemente pudimos ayudar a un jovencito que estaba aplastado. Fue el único muchacho que pudimos nosotros observar que estaba vivo. Personal de auxilio y control llegó al lugar del accidente para socorrer a los heridos y tomar el procedimiento de ley. Se había precipitado a un barranco aproximadamente de unos 150 a 200 metros. Así que una vez constituidos en el lugar se procede a realizar las actividades de rescate con las unidades, en este caso Cuerpo de Bomberos, y posterior de verificar lamentablemente la pérdida de 6 vidas humanas a personal del Cuerpo de Bomberos, personal del CIAD, Fiscalía, con la finalidad también de rescatar a las personas heridas. El bus cumplía la ruta Cusubamba-Mulalillo-Salcedo. Este percance enluta 2 parroquias del cantón. Parece que hay profesoras, parece que hay alumnos. Tengo aquí unos exámenes de quichua, pero esta tragedia enluta a la parroquia de Mulalillo y a la parroquia de Cusubamba, porque el carro salió de Cusubamba, el carro salió en el recorrido normal que hace la Trans Mulalillo, es un bus de los amigos de Mulalillo. El organismo de control inició la investigación con toda la información levantada en el lugar del accidente. Las suspensiones para la operadora en su totalidad, las rutas y frecuencias serán cubiertas a través de un plan de contingencia en el que se está trabajando en este momento con las operadoras que tenemos dentro del cantón, que en este caso son Moyambato y Camino Real. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Más noticias, los migrantes siguen llegando al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. En las instalaciones se toman medidas sanitarias y quienes llegan recalcan la importancia de cerrar un año tan difícil en compañía de la familia. Los migrantes continúan llegando, quizás en menor número que en años anteriores debido a la pandemia y la disminución de frecuencias aéreas, pero no dejan de arribar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Tan solo este viernes llegaron 7 vuelos desde Estados Unidos, 8 vuelos desde Latinoamérica y Centroamérica y 1 desde Europa. En la terminal aérea se observó que siguen los controles. El primer filtro se realiza previo al ingreso al aeropuerto. Personal de seguridad y de la Autoridad de Tránsito Municipal constatan que solo entra el número de personas permitido por cada vehículo. Solamente puede ingresar el conductor y la persona que vaya a viajar. La emoción embarga y todo el mundo se quiere abrazar en el mismo instante, entonces es preferible aguantarse un poquito y esperar a casa. Ya al interior del aeropuerto, quienes esperan lo hacen en esta zona, que se ha dispuesto con distanciamiento y siguiendo el estado del vuelo. Marcos espera con ansias a su sobrino que viene de Estados Unidos. Asegura que los controles son necesarios y que es una alegría finalizar en familia un año tan complejo. Estamos contentos de que vienen para poder pasar junto a ellos. En las instalaciones también se observó la presencia de miembros de la policía, quienes realizan el plan Retorno Seguro. Durante la espera, se recordaba algunas medidas. Se les recuerda a los señores usuarios una persona por señalética. Finalmente los vuelos arribaban y el recibimiento no se hizo esperar. Quienes llegan envían un mensaje a quienes están por venir. Que no se peguen mucho a la gente. Tienen que hacerse las pruebas necesarias, todo lo que requiere para poder estar aquí. Según el portal del aeropuerto de Guayaquil, para este sábado se espera la llegada de 15 vuelos internacionales. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.